compañeros, hagamos una valoración macro y luego con Osvaldo Landázuri, una valoración macro del contenido. Andrés Mideros, bienvenido, buenos días. Muchísimas gracias, buen día, un gusto poder acompañarles, un saludo cordial a todas y todos quienes nos escuchan. Varios elementos para plantear sobre el proyecto de ley. Lo primero, lo que está en discusión en este momento, que es una discusión que tiene una arista jurídica y una arista política, y es en cuanto al dictamen de la Unidad Técnica Legislativa que recomienda que no se califique el proyecto, dado que incumple con la Constitución y la ley, porque no mantiene unidad de materia. Eso es un problema, y yo sí me atrevo a decir que no es mucho pedir que para empezar se hagan bien las cosas, que se cumpla la ley y se haga un proyecto según manda la ley. Eso es el primer elemento que creo que sería muy útil para mejorar la calidad y confianza institucional del país. Lo segundo, en este sentido, es que es un proyecto bastante largo, bastante complejo. Justamente hemos escuchado decir porque pretende ser integral. Más allá del buen deseo de ser integral, no hay que incumplir la ley. Ese es mi criterio y creo que es lo lógico. Es complejo y se envía en algo que es un mal en el país. Enviar leyes económicas urgentes queriendo que el país y que la Asamblea discuta en 30 días temas súper sensibles como son las relaciones laborales, como son las cargas tributarias, como son incentivos, etc. Entonces creo que lamentablemente se abusa del poder del Ejecutivo de establecer leyes económicas urgentes. Y creo que eso es lo que lleva al primer error. Como solo puede enviar un proyecto económico urgente al mismo tiempo, pone todo junto en un paquete y viola la ley. Entonces, pero ahí hay otro problema institucional que creo que no es una buena señal cuando deberíamos estar buscando otros mecanismos institucionales, otros mecanismos para salir adelante. De ahí creo que el proyecto tiene algunos elementos que pueden ser destacables, que pueden ser mejorados, y otros que en cambio generan unas alertas muy fuertes. Ya vamos a hablar sobre aquello. Osvaldo Landázuri, bienvenido, buenos días. Una primera valoración del contenido del proyecto, por favor. Buenos días, Fabricio, un saludo. Gracias por la invitación. A ver, yo creo que en realidad el tema de los proyectos que el Ejecutivo ha enviado no es algo nuevo, es decir, hemos vivido en el país varios temas similares, y en realidad yo considero que es indudable que el país necesita hacer algo, eso estamos conscientes, es decir, quedarse con los brazos cruzados tampoco es una alternativa. En esa línea habrá cómo debatir qué es lo que se hace, entiendo que vamos a hacer aquello. Pero lo cierto es que en principio yo creo que sí se debería debatir el tema. Es decir, si bien hay asuntos de forma que deben cumplirse, estoy de acuerdo con Andrés, yo creo que el fondo es que en resumen estamos contra reloj para poder hacer algo. Y en esa línea entonces yo encuentro que sí, son temas delicados. Por ejemplo, me preocupa a qué comisión le manda el proyecto. Si le manda a la Comisión de lo Económico, a la Comisión de lo Laboral, y es por eso que la ley le dice que mande de manera separada, porque en realidad son temas muy sensibles en los dos campos. Pero indudablemente, y siendo pragmático como empresario, lo cierto es que algo hay que hacer, Fabricio. Y en resumen también, usted tiene un apremio de tiempo que es realmente complejo. Yo, por ejemplo, recalco el tema de que el trabajador ecuatoriano está debatiéndose entre la vida y la muerte en muchos casos. No estoy diciendo que el proyecto vaya a solucionar aquello, estoy diciendo que hay que hablar del tema y hacerlo rápido. Entonces, aquello me lleva a pensar que me parece que hay que debatirlo al tema. No sé si se apruebe, de eso hablaremos también, pero en resumen, al final del día, algunas acciones hay que hacer en los dos campos, porque la gente está muriéndose de hambre. Andrés, en su primera intervención usted ha dicho que si acaso es mucho pedir que se haga un proyecto como manda la ley. Yo le consulto, dada la coyuntura, dadas las prioridades nacionales y la necesidad de reactivar y dinamizar la economía del país, ¿qué se debía priorizar justamente en una iniciativa como esta con carácter de urgente en materia económica? Osvaldo Landázuri ha dicho, hay algo que hacer, en efecto. ¿Qué se debía priorizar? Mire, creo que estamos de acuerdo en que hay que tomar decisiones y que el país tiene que tomar decisiones que son complicadas porque la situación es compleja y lo amerita. Creo que el tema de forma se podía solucionar fácilmente. Fabricio hace un momento lo dijo y yo estoy de acuerdo con lo que dijo Fabricio. Envió una ley económica urgente con lo tributario, con lo de reactivación y un proyecto ordinario con el tema laboral. Y se acabó el problema. Pero es cuestión de querer y perdónenme.
si queremos establecer una senda de desarrollo como país, algo básico es cumplir la ley. No podemos justificar, como algún ministro, algún político dijo hace algunos años, la realidad ha superado la legalidad, porque entonces nos vamos al mundo de la barbarie. Si queremos ser un país medianamente civilizado y tener una discusión democrática adecuada, cumplamos eso, y la solución es súper simple. Devuelva el proyecto, envíe nuevamente el económico urgente con los temas tributarios, con los temas de reactivación, y mande un proyecto ordinario para la discusión de lo laboral, que tiene incluso más sensibilidades para que se pueda discutir democráticamente. Y lo solucionamos en 48 horas, si es que existiera la voluntad política. Ahora se quiere plantear la política por sobre lo legal y la política por sobre lo técnico. Y simplemente vamos a replicar la historia del país. No es un mal de este gobierno. Es un mal de la institucionalidad del país que debemos dejar de justificar, que tenemos que exigir que mínimamente se cumpla la ley. Para hacer las cosas hay que hacerlas bien, entendiendo que de ahí hay que tomar decisiones duras. Y dentro del proyecto de ley, como yo decía, hay algunos temas que se pueden mejorar, que se pueden destacar. Hay otros elementos que son sumamente sensibles. El laboral ya se ha señalado. El laboral es muy complejo. El pretender tener una normativa paralela que empieza a generar fragmentación en la calidad de derechos que tienen las personas trabajadoras. Unos con el Código del Trabajo, con un marco normativo, con unas garantías que se dice que se va a respetar porque no se va a poder pasar a quien ya está en ese código a la nueva normativa, ¿ok? Pero otros con otra normativa más flexible que permite despidos sin necesidad de visto bueno, que permite reducciones de jornadas, que permite jornadas laborales de hasta 12 horas en un mismo día. Es decir, vamos a tener trabajadores con derechos tipo A y trabajadores con derechos tipo B, y eso es un absurdo en la sociedad. Empecemos por eso el debate de fondo. Osvaldo Landázuri, que además de analista, también está vinculado al sector empresarial. La parte laboral, empecemos por allí. ¿Es o no positivo el contenido que ha propuesto el presidente de la República con base, por ejemplo, en estas observaciones que cita Andrés Mideros? Osvaldo, por favor. A ver, ahora sí, hablando de lo que contiene la ley, concuerdo en que las formas son muy importantes, estoy de acuerdo con ello, y por lo tanto habría que resolver el problema también, pero estamos donde estamos y con esto habrá que trabajar. Ahora, respecto al contenido de la ley, pues yo qué digo, Fabricio, nosotros estábamos esperando un cambio profundo en el país. A ver, cambio profundo no quiero implicar que vamos a aplicar una economía libertaria del golpe a la mañana, del golpe del día de la noche a la mañana, en un día hacer aquello, pero lo cierto es que hay que tomar en cuenta otra vez el pragmatismo y dejar a un lado la ideología en un momento. Y entonces yo digo, si es que tengo 7 de cada 10, indudablemente que no están trabajando formalmente, indudablemente hay algo que hacer. Esperábamos entonces una nueva composición del Código de Trabajo. Como empresarios y como analistas hemos visto que lo cierto es que, en resumen, Fabricio, si usted está dolarizado ya, tiene una rigidez que es compleja. El tipo de cambio fijo por excelencia es estar dolarizado, lo cual le impone retos importantes en cuanto a reaccionar a shocks externos, lo que dice la teoría económica. Y entonces, la siguiente pregunta es si todo el resto de la sociedad es tan rígido como la dolarización. Y eso sí pasa con el Código de Trabajo, es demasiado rígido. Entonces, había que revisar ciertos temas. ¿Cuál es el problema de este gobierno? Los dogmas. Así como en el pasado los dogmas fueron un problema y nos llevaron a lo que estamos metidos ahora, este gobierno tiene otros dogmas que son absolutamente complejos. Entonces, estamos viendo, por ejemplo, dogmas relacionados con irse al otro extremo, pudiendo desaprovechar una oportunidad que es histórica. El Ecuador está pidiendo algo distinto, pero hay una confusión importante en el gobierno. El Ecuador no está pidiendo el Chile del 73. Yo me formé en ese país, y en realidad, para que usted pueda hacer esos cambios, o es con pistola, o es en un shock. ¿Cuál es el Chile del 73? El inicio de la dictadura. El inicio de la dictadura. Sí, no quise meterme en los temas históricos, pero es de otro país, pero conozco bien ese modelo. Es facilito pasarse del capitalismo vorágine, si cabe el término, a un socialismo en donde la gente recibe beneficios y todo lo demás, que es lo que pasó con Correa en su periodo. Lo contrario es bien complejo. Es decir, cuando usted empieza a limitar ciertos derechos, cuando empieza a exigir otro tipo de comportamientos de la sociedad en línea contraria, Fabricio, lo que sucede es que las reacciones son
mucho más adversas en términos de mayorías. Entonces, como este gobierno tiene dogmas tan fuertes en algunos de los asesores que realmente proponen, por ejemplo, que evitar tributos es moralmente adecuado porque el Estado se roba la plata, entonces lo que usted tiene ahí es un choque entre una visión socialdemócrata del ministro Cueva con unos libertarios que le quieren transformar esto en Panamá o en lo que explotó en Chile, porque indudablemente Chile tiene unas cosas muy buenas también como país. Con esto dicho, Fabricio, lo que sucede es que usted tiene algunas cosas buenas. Hay que flexibilizar horarios. Yo he dicho, tenemos que ver si trabajamos por horas. Probablemente sí, no nos queda otro camino. Yo he visto, por ejemplo, gente que entrega pan en una panadería en la madrugada, luego pasa a una farmacia en la noche, al mediodía en un restaurante. Puede ser. Eso no significa, Fabricio, que esa persona va a quedar desprotegida en el código. Cada empleador debería aportar, debería hacer que el trabajador esté afiliado en 3 sitios y generar mejores ingresos. Debería ganar una hora que es más alta que los $400 mínimos, es decir, en promedio debería ser más alta. Sí, indudablemente. Pero de ahí a decir que los empresarios estamos pidiendo que nos indemnicen cuando un trabajador es despedido por temas tan subjetivos como mala conducta, ineptitud, me parece que era la otra palabra. ¿Qué es ineptitud? Es decir, nadie ha pedido aquello. Y es entonces cuando viene el otro problema. El gobierno hizo otra vez solito esta ley. Y entonces al hacerla solito, lo que resulta es en algo en lo que no está de acuerdo ni uno ni otro. Ni los libertarios de Lazo probablemente estén de acuerdo con subir impuestos, ni tampoco los empresarios racionales a los cuales yo creo que pertenezco, en que nos paguen una indemnización. Entonces, yo qué diría, restar esos temas, quitar aquellos asuntos que son lesivos para la sociedad y avanzar en un camino racional que le permita al país trabajar. Es lo que estamos buscando todos, trabajar. Necesitamos contratos más flexibles, necesitamos que los jóvenes puedan... Hoy, por ejemplo, ustedes tienen desesperación en muchos jóvenes que no empiezan a trabajar ni siquiera. Entonces sí, capaz que es preferible que un joven pueda trabajar 3 horas en un sitio y 2 en otro. Probablemente sí. Quién sabe si eso es un buen camino. Pero al final del día, entonces yo digo, quizás estemos desaprovechando una oportunidad por haber enviado así la ley, pero al mismo tiempo, siendo constructivo, digo, debatamos, quitemos lo que está mal en esa ley y vamos adelante. Correcto. Andrés, ha dicho Osvaldo Landázuri, palabras más, palabras menos, o ha hablado de esta necesidad de una modernización, si se quiere, en materia laboral. Quizás sí, el debate de contratos más flexibles y demás. ¿Cómo ir hacia esa vía sin que en efecto implique una precarización laboral, sin que vaya en desmedro de los derechos adquiridos de todos los ciudadanos? Con diálogo, y estoy absolutamente de acuerdo con todo lo manifestado, o con el 99% lo manifestado por Osvaldo. Es bastante. Para dar algo de diálogo. Sí. Muy bien. Estoy plenamente de acuerdo con lo manifestado. Partiendo de que es un proyecto de ley de que no se ha trabajado ni con el sector empresarial, como lo dice Osvaldo, ni con la academia, ni con los gremios de trabajadores, sino que más bien responde justamente a esas disputas que cada vez, y pugnas que son cada vez más evidentes dentro del gabinete de una visión desde el Ministerio de Economía y Finanzas, tal vez del Ministerio de la Producción, y otra visión del círculo de asesores más cercano al presidente, que plantean otros temas y que generan una serie de distorsiones. Creo que eso hay que visibilizarlo. La respuesta a cómo hacerlo es con diálogo, y este diálogo laboral requiere tiempo. No puede ser materia de una ley económica urgente y no puede estar mezclado con todo lo demás. Requerimos tomar decisiones, pero decisiones que se sostengan, porque si no vamos a empezar a generar malestar social, movilizaciones, conmoción social. En algún momento vendrá otro gobierno y desmontará lo mismo, y mantendremos esa historia de crisis institucional y de caos que tiene el país. Si el gobierno quiere dejar un legado, deje un legado a través del diálogo, y tomémonos del tiempo lo más rápido posible, pero bien hecho, para poder hacer unos elementos que fomenten la generación de empleo. Pero este es el gobierno del diálogo. No lo es. El discurso del anterior también. El diálogo era el de Moreno. Este es el encuentro. Claro, no le cambie el eslogan. Pues, el anterior nuevo diálogo, este no estamos encontrando. Bueno, aquí no estamos encontrando. Muy bien. Implica evidentemente el diálogo. Debe pasar por ahí, pero justamente, y creo que hay una voluntad muy fuerte de todos los distintos sectores sociales para hacerlo, ¿verdad? Después, creo que es plenamente claro
que salir de esta crisis, que es una crisis compleja, es una crisis de restricción de consumo, en donde normalmente las políticas económicas, de un lado, los keynesianos, por decirlo, los heterodoxos, plantean fomentar la demanda agregada. También es una crisis de oferta, que en donde normalmente los economistas más conservadores dicen hay que incentivar las inversiones y demás. Esta crisis necesita las dos cosas. Entonces esta crisis necesita mucho diálogo, porque requiere respuestas de política económica que combine esas dos visiones que normalmente están en debate en el escenario público y de la toma de decisiones. Y con eso quiero decir que sin duda el sector empresarial de todo tamaño, la gran empresa hasta la microempresa y los sectores de la economía popular y solidaria requieren que se les genere un contexto de mejor acceso a liquidez, de mejor acceso a tecnología, de mejores canales logísticos, lo que tiene que hacer el Estado, de estabilidad institucional, de estabilidad tributaria, etc. También requerimos, somos un país de altísima informalidad, requerimos generar unos incentivos para mejorar las condiciones de vida de la gente, pero no para ponerla solo en papel, porque yo siento que el proyecto de ley como está planteado en este momento, únicamente pone en papel la persona que trabaja informal o que trabaja por fuera de los horarios, que no se le reconoce ningún contrato ni nada. Generamos un marco normativo para darle un papel, un contrato, pero su condición de vida sigue igualita, ¿verdad? Tenemos que generar unas condiciones, y yo estoy de acuerdo con Osvaldo, en este país hay muchos temas que requieren poder manejar otro tipo de jornadas, pero hay que reconocer derechos, hay que viabilizarlo ágilmente, garantizando derechos, para que no sea un dolor de cabeza, para que el incentivo no sea más bien contratar informalmente, ¿verdad? Generemos incentivos para que el contrato pueda ser formal, para que pueda ser ágil, pero que respete la calidad de vida y la dignidad de las personas. Pero mi pregunta hace minutos, y le quiero insistir a Osvaldo Landázuri, si como está concebida la parte laboral, sí resulta atractivo para el empresario, le pregunto. En unas partes, por supuesto. Por ejemplo. Es decir, por ejemplo, los costos laborales. Yo me he referido a esos temas desde hace años. Quizás no tuve buena acogida en los gobiernos de turno porque he sido bastante objetivo en lo que digo, Fabricio. Y en esa línea, entonces, sí hay costos que son excesivos. Es decir, es muy cara la mano de obra en el país. Con esto los trabajadores que nos escuchan van a decir, bueno, este empresario lo que quiere es precarizar el trabajo y ganemos menos. Nunca. Yo lo que dije es, hay costos que el trabajador nunca los llega ni siquiera a ver. ¿Por qué? Porque este código tan rígido incluso fomenta malas prácticas de muchas empresas. Por ejemplo, les hacen firmar la renuncia cuando empiezan a trabajar. ¿Para qué? Para no despedirles. Entonces, ¿qué hago? Si es que veo que es excesivo el costo de despedir a un trabajador, flexibilizo aquello, le bajo la carga y facilito que el trabajador se mueva de un lado a otro. Por supuesto que eso va a tener resistencia, sí, va a tener resistencia. Pero lo cierto, Fabricio, es que para mí ese ejemplo ilustra que si es que no hace algo incómodo también, sin irse al extremo de decirle, págueme usted porque es inepto, y ahora que es inepto, pues no sé, se equivocó en un cálculo matemático. Eso es el extremo que llevaría a la explosión social que menciona Andrés, pero lo cierto, Fabricio, es que hay costos que son muy altos, hay periodos que también son muy largos. Uno en un año, por ejemplo, en un emprendimiento, no alcanza a ver nada, Fabricio. Es decir, muchos de los emprendimientos necesitan 4, 5 años para poder estabilizarse. Y entonces, si es que usted hace que esté obligado el emprendedor a que la carga total del trabajador se vuelva un asunto complicado, lo que hace es que el emprendedor le contrate a un venezolano, a un cubano, a un colombiano, que sea todo escondido, que no pague temas de seguridad social, etcétera. Y entonces ahí se encuentra con la realidad. Esa es la realidad. Usted va a un restaurante y se encuentra con muchísimos meseros extranjeros. Sí. Y entonces, ¿qué pasa con esos meseros? Esos meseros no estarán afiliados. Porque no están regularizados. Porque no están regularizados. No tienen un estatus regularizado. Entonces, y como no están regularizados, no hay cómo afiliarles. Y entonces ahí funciona muy bien lo que dice Andrés. Es decir, una visión, demanda agregada, Correa. Invierto, peor todavía desde el lado público, y entonces le hago un Estado gordo, un Estado obeso que no es sostenible. Porque, ojo una cosa, las estrategias de negocio se conocen exitosas cuando se sostienen en el tiempo. Para mí, igual pasa con un país. Es decir, hay que modular las estrategias de desarrollo. En un momento del tiempo puede ser útil uno, pero en otro no. Y ahí le quiero preguntar a Andrés Mireros. A ver, se aprobó una constitución en 2008 y resulta que hay 2 leyes que nunca
las pusieron en el tapete para reformularlas, para crear nuevas leyes, la Ley de Seguridad Social y el Código de Trabajo. Le pregunto, esa fue una asignatura pendiente. ¿Qué pasó? Andrés Mineros. ¿Qué pasó? Habría que preguntar a los actores de turno. Pero son leyes que tienen que revisarse. Yo estoy plenamente de acuerdo que la Ley de Seguridad Social no se corresponde con lo que manda la Constitución, el Código de Trabajo tampoco, y es un código absolutamente viejo. Ni se diga el Código Civil, aquí tenemos una serie de trabas todavía dentro del Código Civil, bien conservadoras, casi coloniales. Entonces sí hay que revisarlo. Yo estoy plenamente de acuerdo en que hay que revisarlo y hay que abrir el diálogo. Después, ¿en dónde podemos encontrar alternativas también? Porque yo entiendo la problemática del emprendimiento. El emprendimiento además es una actividad de riesgo. Hay alguien que está asumiendo un riesgo y por ende tiene una expectativa de ganar en el futuro, pero le puede ir mal, y si le puede ir mal, pierde. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, en que la forma de darle incentivos al emprendedor y mejores condiciones al emprendedor pase por reducirle costos y pasivos laborales que puede tener en el caso de que le vaya mal. Porque ahí sí hay un tema de redistribución de la carga, del peso, del riesgo, de compartirlo con los y las trabajadoras del emprendimiento, entendiendo la situación del emprendedor. Pero le estoy botando parte de ese riesgo en el caso de que me vaya mal, ¿verdad? Pero no necesariamente le estoy pasando parte del beneficio, o al menos deberíamos conversar cómo se equilibra y somos parte de. Entonces, hazme parte del emprendimiento directamente y conversamos. O sea, podemos encontrar un punto. Luego, viene otro elemento. Cierto es que en la contabilidad de la empresa, de cualquier tipo de negocio, la masa salarial es un costo. Entra así y me afecta. Sube mi estructura de costos y además estoy de acuerdo que genera un montón de pasivos y de provisiones que tengo que hacer, que son un dolor de cabeza cada mes. Todo eso lo podemos simplificar. Pero la productividad, la capacidad de producir más con los mismos recursos, no pasa por reducir salarios, bajo ninguna perspectiva, porque es un concepto falso de productividad. Sigo usando los mismos recursos, las mismas horas de hombres y mujeres, solo que les pago menos. Contablemente me sube el margen, gano más, pero en uso de recursos uso la misma cantidad de horas, solo que les estoy pagando menos. Lo que tengo que lograr es que con las mismas horas, con los mismos salarios, esas personas produzcan mucho más. Eso es ganancia de productividad. Eso se gana a través de cambios tecnológicos, a través de una decisión clara y estratégica del sector empresarial, coordinada con el sector público para que haya política pública que lo fomente, que lo proteja, incluso que lo subsidie de ser el caso, pero para que las empresas puedan hacer una transformación tecnológica que logre ganancias de productividad y que esa mano de obra, esos trabajadores y trabajadoras además reciban capacitación para usar otra tecnología y poder ser más productivos. Yo entiendo todo el tema del emprendimiento, las cargas laborales, los costos que existen en el país. Yo estoy de acuerdo con agilitar y simplificar muchas cosas que son un dolor de cabeza, algunas simplemente contables, pero que son un dolor de cabeza. Pero la apuesta de ganar productividad tiene que ser un acuerdo entre empleadores, entre empleados y el sector público para que el país dé un cambio tecnológico hacia mayor productividad. Correcto. Abordado todo el tema laboral, les proponemos brevemente pasar al análisis del eje tributario de este proyecto de ley del Ejecutivo. Osvaldo Landazuri, una primera mirada respecto de este apartado. La primera mirada, bien resumida, más de lo mismo. Es decir, yo esperaba algo mucho más profundo de este gobierno. Es decir, hubiera esperado un enfoque mucho más amplio. Es decir, estamos buscando cargar impuestos a los mismos bobos de siempre, he dicho yo. Es decir, ustedes tienen, no sé, 300,000 personas, me parece que son, las que ganan más de $2,000. Y en realidad se supone que esas personas son las personas ricas de la sociedad. Yo digo se supone, porque una persona que gana $2,000 en este país, y ahí abordo un poquito el tema que mencionaba Andrés, este país se volvió caro. Se volvió caro por un mal manejo económico que en resumen le llevó a apreciar el tipo de cambio real. Nosotros le superamos en inflación a Estados Unidos durante casi todos los años del periodo 2007 al 2014, me parece. Es decir, nuestro tipo de cambio real se apreció. Y en esa línea entonces las empresas estamos luchando con un problema de productividad y competitividad. Yo en son de broma, en serio, les he dicho a los funcionarios de este gobierno, los empresarios nos hemos encontrado hace 4 años negociando cupos y salvaguardias y hoy acuerdos comerciales, para que ustedes vean
el péndulo ecuatoriano cómo se ha ido. Entonces, con eso dicho, lo que yo tengo que hacer es un enfoque distinto en tributación. Es decir, yo, por ejemplo, y esto no le va a gustar a nadie, pero lo bueno es que no soy político ni quiero que nadie vote por mí. Yo creo que hubiera sido preferible trabajar en el IVA que proponer algo de lo que están haciendo hoy. ¿Por qué? Una medida antipopular en todo caso. Sí, pero correcto, tenemos que conversar de aquello. Porque si vamos a hacer, por ejemplo, acuerdos comerciales con China en marzo, con México y Alianza del Pacífico en diciembre, unos plazos absurdos que para mí no tienen sentido, le he preguntado a Julio José Prado cuál es la estrategia del país, entre paréntesis, respecto a negociar con China, sus subsidios, su mano de obra, etcétera. No me han dado respuesta respecto a aquello, cierro el paréntesis. Probablemente ustedes tengan que comparar los IVAs de la región. No importa que estemos nosotros en dólares, nuestro IVA es muchísimo más bajo. Si nosotros queremos quitar el impuesto a la salida de divisas, si queremos bajar la carga arancelaria haciendo acuerdos comerciales, vamos a tener un hueco de ¿qué? 2.500 millones de dólares, más de lo que tenemos ahora. Y entonces la gran pregunta es, ¿qué hago? Dejo un rato el capítulo del IVA y con esto digo, hubiera esperado un enfoque diferente, amplio. La ley no tiene que hablar del gasto público, pero el gobierno sí debió haber hablado del gasto público, aunque sea por delicadeza. Es decir, la sociedad hace este esfuerzo, yo como gobierno hago este otro esfuerzo. Las vacunas y la pandemia, ¿cuánto le costaron al país? ¿Yo qué propongo? Y lo hago directamente. Debería ser temporal. Es decir, si es que yo le voy a cargar impuestos a la sociedad, ok, paguemos juntos la factura de la pandemia. 1.500 millones de dólares con la tercera dosis me parece que es el cálculo que tiene el gobierno. Perfecto. Entonces digamos 1.500 millones de dólares, eso se va a recaudar. Luego, si ustedes se preguntan, estimados amigos, no hace falta ser economista, ni máster, ni nada por el estilo. ¿Qué pasa luego, cuando se acabe el impuesto al patrimonio? Nosotros vamos, como empresas, entra cada vez en cuando un impuesto al patrimonio. Digamos que usted le acompaña al gobierno el 2022. ¿Qué pasa el 2023 si usted no arregla estructuralmente el tema, si no es viable? ¿Otra vez habrá una carga impositiva? Hay que arreglar el asunto de fondo de una vez, entendiendo que la tributación tiene que ser amplia. Yo trabajo a nivel nacional y les digo, la informalidad en la costa, en las provincias es enorme. Nadie paga impuestos. Y cuando usted analiza los indicadores, Fabricio, que tiene Chile, Colombia, etcétera, respecto a la evasión, por ejemplo, son indicadores que la CEPAL le ubican en el 4% del PIB. Yo creo que el Ecuador es más alto que ese promedio. 5% del PIB, 5.000 millones de dólares, no se toma en cuenta. ¿El problema de fondo es revisar el IVA, Osvaldo? No. El problema de fondo es una solución estructural. Yo digo, es más estructural sincerar la política del gobierno, alineándola con la visión tributaria que tiene el mismo gobierno, a soluciones parche. Doy el ejemplo, Fabricio, del IVA. Es decir, esa es una solución que tal vez le llevaría a un más largo aliento. No estoy diciendo que se sube el IVA, pero creo que sería una solución menos pésima que la que se está planteando, como ejemplo nada más. Correcto. ¿Qué piensa de aquello Andrés Mineros? A ver, sobre la reforma tributaria, primero, algunos elementos de lectura. La recaudación anual que se espera tener son 500 millones de dólares, entonces nuevamente estamos ante una reforma que es insuficiente, y lo que quiere decir que el próximo gobierno o este mismo más adelante en su periodo tendrá que hacer otra, porque no alcanzan 500 millones a cerrar el déficit fiscal, a menos que venga una serie de recortes desde el gasto público muchísimo más fuertes para cerrar los 3.000 millones. Si voy a recaudar en ingresos 500 más, quiere decir que me tengo que bajar 2.500 millones más. Habrá que preguntarse de dónde van a reducir, o si más adelante va a venir otro incremento de impuestos. Es una ley insuficiente, lo cual no da estabilidad. Ese es un problema. Segundo, hay esta contribución parcial del patrimonio, digamos, que estima el proyecto recaudar 420 millones de dólares. Y ahí empiezan algunas preguntas, porque dentro del proyecto tampoco se dice nada, por ejemplo, sobre los 1.600 millones de dólares de deudas en firme que empresas deben ya al SRI. Ahora se les dice a las mismas empresas, porque muchas están ahí mismo, págueme sobre el patrimonio de la empresa un tributo en este momento, pero primero pague lo que ya debía. Y sobre eso no se habla nada. Y ahí hay 1.600. Ojo, que la contribución especial al patrimonio, tanto de personas como de empresas, las dos juntas suman 400 millones en expectativa. En deudas en firma ya hay 1.600.
Entonces, hay un tema que se podía también plantear y que hay que decirlo, de que se va a recaudar y se van a cobrar esas deudas. Primero. Segundo, tampoco se topa ninguna medida para poder controlar la evasión, la elusión fiscal y la defraudación en aduanas, que el ministro Cueva ha señalado bordea cerca de los 7.000 millones de dólares al año y no se está actuando sobre eso. Se pone un impuesto o se elimina un gasto tributario subiendo el impuesto a la renta de las personas naturales y no se topan estos otros elementos. Eso en segundo lugar. Tercero, cuando vamos al gasto tributario, y yo estoy de acuerdo que este país tiene demasiado gasto tributario, bordea los 5.600 millones al año. ¿El gasto tributario qué es? Los impuestos que por ley no se cobran. Exoneraciones, deducciones de diferentes impuestos, ¿sí? Cerca de 5.600. Dentro de eso está el IVA también, porque el IVA, hay muchos productos con 0%, van a haber otros adicionales si es que pasa esa parte del proyecto de ley. Ahí hay un componente de cerca de 1.200 millones que yo creo que beneficia en gran medida a la sociedad y que permitiría justamente que sí discutamos seriamente el IVA. Porque hay muchos productos, los de primera necesidad, que ya graban cero. Claro, graban cero. Esos no se toparían. Pero hay otros productos que no son de primera necesidad, donde sí tenemos margen de discutir, como se lo hizo para financiar la reconstrucción post-terremoto de Manabí y Esmeraldas, cuando el IVA subió a 14, luego volvió a bajar a 12. Pero sí hay un margen de conversación, creo yo, sobre el IVA, que lamentablemente el gobierno le quita el cuerpo. Luego, vuelvo al gasto tributario de impuesto a la renta. Datos del SRI. En 2019, el gasto tributario de las personas naturales, hogares, personas, por las deducciones que hacemos de nuestros gastos, sumó 800 millones de dólares. O sea, una expectativa de que se podría cobrar 800 millones de dólares más, eliminando esas deducciones. Pero hay también las exoneraciones que termina siendo un subsidio al impuesto a la renta a las sociedades, llamados incentivos tributarios. Eso suma 1.800 millones de dólares. El gobierno decide, voy a topar a las personas y a los hogares, no voy a topar a las empresas en los subsidios que les damos su impuesto a la renta, y es más, se los voy a subir, porque el proyecto de ley plantea que la exoneración de pago de impuesto a la renta para nuevas inversiones en Quito y Guayaquil, que actualmente era de 8 años, pueda ser de hasta 15 años. Les duplica 15 años sin pagar impuesto a la renta a nuevas inversiones. ¿Para estimular la inversión está bien? No necesariamente, y voy a volver a esta pregunta, Fabricio, solo quiero terminar el argumento en lo otro. El gobierno decide no topar a las empresas, a las grandes sociedades, extenderles 9 años más, 7 años más, perdón, de 8 a 15 años, década y media sin pagar impuesto a la renta. Por favor, y ya voy a explicar sobre los incentivos perversos detrás de eso. Pero hay una decisión de economía política, decido topar a los unos y no a los otros. Me meto luego entonces con las personas naturales, menos de 2.000, no pasa nada, eso está muy bien. Pero luego la forma en que la medida de eliminación de deducciones funciona hace que, por ejemplo, en un ingreso de $3.000, el impuesto a la renta real a pagar se incrementa en 200%, en $3.000. En $5.000 se incrementa en 92%. Se duplica, en el otro se triplica. Cuando voy subiendo en el nivel de ingresos y llego ya a ingresos millonarios al año, 100.000 mensuales, 1.200.000 al año, el incremento es de apenas el 1.2%. Esto funciona, evidentemente, porque ya ingresos superiores a los $100.000 ya no podían deducir desde hace algún tiempo, ¿verdad? Pero la medida genera regresividad. La medida le pone una carga, sobre todo a la clase media, a la gente que tenga un ingreso mensual de entre $2.000 y $4.000, le duplica o más el impuesto a la renta que tiene que pagar. Ahí le golpea. Al súper rico no le topa, o le topa en un 1% o menos. A la clase pobre, vulnerable, a la clase media baja, digamos, no le topa, porque no paga, ni no pagaba, y no va a seguir pagando impuesto a la renta. Le golpea justamente a la clase media de los ingresos de entre $2.000 y $4.000. Entonces hay unas decisiones que va tomando el gobierno que justamente generan mayor desigualdad. Explico lo de los incentivos. Atraer inversiones es bueno, en términos generales. Así como el comercio es bueno, en términos generales, porque me permite intercambiar mejor, acceder a cosas que yo no tengo, pero depende. El comercio es bueno y cualquier tienda, cualquier negocio, cualquier país lo sabe en la medida en que vendo más de lo que compro. Y en la medida en que no estoy sustituyendo mi producción nacional por producción extranjera. La inversión es buena si es que viene y genera empleo,
genera transferencia de tecnología, consume insumos locales para generar encadenamientos productivos, reinvierte los dividendos que tienen. Esa es una buena inversión. Después viene la pregunta, ¿la inversión va a venir porque se le exonere del pago del impuesto a la renta? La literatura empírica a nivel global es tajante en esto. No. La inversión va a venir si es que tiene alta rentabilidad, si es que tiene una estabilidad institucional, si es que tiene estabilidad jurídica, si tiene estabilidad tributaria. Eso atrae las inversiones. Si es que tiene un mercado capaz de comprar los productos que se van a producir, si es que tiene mano de obra calificada para trabajar en lo que se vaya a invertir, ahí viene la inversión. No viene por darle estos incentivos. Y tal es el punto que el país aprobó estos incentivos a 8 años en Quito y Guayaquil, a 15 años sí estaba para inversiones en fronteras en el 2018, en agosto del 2018, y esa inversión no vino. Y no me digan que no vino en el 2020 por la pandemia, está bien, pero tampoco vino en el 18 ni en el 19. El ex ministro Campana, en el gobierno de Lenín Moreno, ofreció que vendría la inversión y ya se dieron estos incentivos, y no funcionaron en el caso ecuatoriano, y ahora se los incrementa. Y ahí es donde podemos ver, efectivamente, yo en eso ahí visibilizo que hay un círculo dogmático que asesora al presidente y que introduce una serie de cosas que más bien generan demasiado ruido. Correcto, entramos de esta manera ya en la recta final de este diálogo y yo quiero preguntarle, Osvaldo, dadas como están las cosas y el proyecto como tal, ¿cómo se mira el futuro de esta iniciativa y de la mano de ello el futuro de la política económica del país? Complicado porque creo que ha habido muchos errores. El primero es haber hecho, insisto, solos este proyecto, un círculo dogmático muy complicado de las cámaras de comercio de Guayaquil fundamentalmente. Yo creo que es delicado, creo que los pasos que va dando el gobierno son erróneos. El decirle a la presidenta de la Asamblea, yo te puse ahí, así que ahora revisas esto, me parece que es un error, pues parece como que fuera Hacienda. Entonces, complicado. En resumen, le veo difícil la parte política. Respecto a la parte conceptual de lo que es el proyecto, yo cambiaría el tema de que la clase media pague impuestos de manera temporal, lo haría de manera temporal. Introduciría otras cosas, incluso no solo en el proyecto, sino como compromisos paralelos. La evasión es un tema, es decir, deberíamos tratar como país todos los esquemas que tiene la información para que se cruce, porque algo de lo que conversa Andrés es cierto, indudablemente, pero también hay otros asuntos detrás, es decir, este gasto tributario, bueno, que son términos económicos, que el gasto tributario no es más que lo que el gobierno no cobra por haber excepcionado ciertos impuestos o deducciones, etcétera. Lo que ha ocasionado es que muchas personas que están yendo a pagar impuestos pidan facturas. Y al pedir facturas, lo que genera es una transversalidad en la formalización de las empresas. Es decir, va y muchos se han encontrado con esto, ¿quiere factura o no quiere factura? Claro, ¿quiere factura con datos o consumidor final? Entonces, ahí el tema es... Yo siempre pido con datos. Muy bien, pues, todos los que estamos aquí con datos. Y lo cierto es que al final del día esos temas también son parte de... Es decir, no solo es el concepto del gasto tributario, sino además la informalidad. Entonces, cuando usted analiza aquello, lo que pudiera ocasionar esta ley, por ejemplo, es que muchas de las personas que están en relación de dependencia le digan a su empleador, mira, por favor págame lo mínimo en relación de dependencia y el resto en honorarios. ¿Para qué? Para que en honorarios yo sí pueda hacer una contabilidad personal, deduzco ahí sí la vestimenta, deduzco todo el resto, y entonces lo que está fomentando es más informalidad, menos pago al IES, que es otro gran tema que yo esperaba de este gobierno. Es decir, yo esperaba una reforma profunda en la seguridad social. ¿Por qué? ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque en realidad de nuestro presupuesto una gran parte es para pagar a la seguridad social, lo cual estaría bien si yo estoy seguro que los hospitales, que la seguridad social, etcétera, no tienen corrupción, son eficientes. Y por lo tanto, ahora la pregunta también es, ¿a dónde van estos impuestos? ¿Van otra vez para que algunos políticos antiguos de este país sigan con hospitales y corrupción y luego serán los nietos, ya no los hijos, bueno, etcétera? No siempre son los antiguos, ¿no? También son algunos nuevos que llegan como nuevos, pero tienen las mismas prácticas corruptas. Correcto, pero lo cierto es que, estimados amigos, ese es un gran tema. Es decir, ¿a dónde van los impuestos? ¿Van a un saco sin fondo o van realmente a servicios eficientes, a seguridad social, etcétera? Entonces, todo aquello debe ser parte del debate.
Y entonces yo diría, por ejemplo, temporalmente sí, luego espero del gobierno una estrategia para bajar el gasto, para hacer eficiente lo que estoy consumiendo, hacer eficiente el pago de impuestos, y entonces tengo una transición que me lleva hacia algo estructural. Ese camino para mí podría viabilizar en cierta medida la discusión. Correcto. Y en esta misma línea, conclusiones, Andrés Mideros. Creo que el país necesita alejarse de los dogmas, eso es importante y eso es un mensaje también, creo yo, que tiene que llegar al gobierno y directamente al presidente, alejarse de los dogmas y poder construir sobre la base del diálogo y algunos elementos de reactivación. Creo que todo el país es consciente que se tienen que tomar medidas, pero esas medidas tienen que ser dialogadas, tienen que ser procesadas, tienen que ser democráticas si queremos empezar a hacer las cosas distintas. No se trata de gente nueva aquí, se trata de ideas nuevas y de formas nuevas de hacer las cosas. Y eso pasa, lo laboral hay que discutirlo, lo dijimos también al principio, el proyecto de ley, como le dice la Unidad de Técnica Legislativa, está atentando contra la Constitución y la ley. Creo que eso es algo que se tiene que revisar inmediatamente. El tema laboral debería tratarse a través de un proyecto ordinario con amplio diálogo con el sector empresarial, con los trabajadores, con la academia, para construir unas reformas que permitan dinamizar a la economía, de acuerdo, pero por otro lado, y remitir el económico urgente con los temas tributarios, que sabemos que es inmediato, que se tienen que tomar decisiones frente a eso, pero se tiene que discutir y explicar, lo ya dicho. ¿Por qué reduzco el gasto tributario de las personas y no el de las empresas? ¿Por qué o cómo quiero pedirle una contribución al patrimonio a empresas por 400 millones, incluido personas, cuando me deben 1.600 millones en deudas en firmes en el SRI? ¿Por qué en el proyecto de ley no estoy atacando la evasión y la elusión fiscal? ¿Por qué estoy eliminando el impuesto a las herencias en este momento? ¿Qué tiene que ver el impuesto a las herencias en este momento? Sí, claro. ¿Por qué? Podemos discutirlo, pero ahorita no tiene alguna razón de ser. Y eso pasa por exigirle al gobierno que se libere de dogmas, que retire ese proyecto, que trate una materia económica urgente, que lo otro lo vayamos discutiendo democráticamente a través de proyectos de ley ordinarias, a ver si por ahí efectivamente cumplimos este tema del encuentro. Les quiero agradecer a los dos, les habíamos invitado justamente porque tanto Osvaldo Landazuri cuanto Andrés Mideros tienen conceptualmente algunas diferencias, pero también coincidencias que se han expresado en este espacio respecto del contenido del proyecto de ley. Gracias, Osvaldo Landazuri. Gracias, Andrés Mideros, por compartir estos minutos aquí en A Primera Hora.